No paralices tu llamado, no paralices tu ministerio. Cada uno de nosotros tiene de parte de Dios una asignación en esta tierra, un ministerio en esta tierra, ya sea que vayas a fungir como pastor, como evangelista, como maestro, como profeta, como salmista. Dios ha derramado algo, el Espíritu Santo ha puesto algo en tu vida para que funja, para que puedas darle gloria a Dios y para que puedas servir a tu prójimo, para que puedas servir a las almas. Y es maravilloso cuando nosotros podemos descubrirlo y podemos fungir en ese llamado, en ese ministerio, en esa asignación. Creo que son de los días más importantes de nuestra vida, cuando logramos descubrir para qué nacimos, para qué Dios nos diseñó, cuál es el propósito, cuál es el llamado, cuál es la asignación. Pero también es cierto que hay muchas cosas que batallan contra nosotros para que no ejerzamos el llamado, para que no descubramos el propósito por el cual fuimos puestos sobre la tierra. Y lo más terrible y que se quiere centrar en este mensaje: personas que han ejercido el llamado, personas que han descubierto identidad en Dios, que han descubierto propósito, ministerio, personas que han estado fungiendo en cualquier cargo ministerial y por una u otra razón en este momento están con los brazos abajo, están con los guantes guindados. El ministerio, el llamado, la asignación que Dios les dio lo han dejado a un lado. Y por eso esta palabra se llama: no paralices tu llamado, no paralices tu ministerio. No le des gusto al diablo, no le des gusto a la carne. Y uno de los ejemplos de personas que han paralizado su llamado, que han destruido su ministerio, su asignación en la tierra, en la Biblia encontramos un ejemplo claro de alguien que paralizó su llamado, que paralizó su ministerio, su asignación. Lo encontramos en el libro de Jueces, capítulo 13, 14, 15 y 16. Ahí está la vida y la historia de Sansón, un hombre que jugó y jugó con la gracia, con la misericordia de Dios, hasta que su llamado fue paralizado. Y no solamente paralizado, sino que fue destruido. Sansón fue ese hombre del cual podemos tomar ejemplo nosotros, de que alguien puede ser llamado por Dios, puede tener un ministerio de Dios, un ministerio del cielo, y aún así eso no es algo que te garantice que vas a estar firme todos los días, sino que demanda obediencia, responsabilidad, compromiso con aquel que te llamó, con aquel que te dio asignación. Cuando vemos la caída de Sansón, nos damos cuenta que Sansón cae porque está más enfocado en su vida, más enfocado en sus deleites, más enfocado en sus placeres que en la asignación que Dios le había dado. Sansón estaba utilizando el llamado, estaba utilizando el ministerio, estaba utilizando la asignación que Dios le había dado para poder obtener beneficios. Obtenía mujeres, obtenía relaciones ilícitas, obtenía beneficios con lo que Dios le había dado. Esa es la triste historia de Sansón. Por eso vemos un ministerio paralizado, un ministerio estancado, un ministerio que estaba llamado para grandes cosas, pero que no pudieron cumplirse, no porque Dios no quería, no porque no había una palabra profética que lo garantizara, sino porque el hombre que recibió la asignación estaba más interesado en complacerse a sí mismo que en complacer al Dios que lo había llamado. Y estos ejemplos, dice el apóstol Pablo, sirven para que nosotros no caminemos los mismos pasos de desobediencia, no caminemos los mismos pasos de pecado. Y hoy, si nosotros hemos recibido un llamado, hemos recibido un ministerio, necesitamos tomar estos ejemplos y darnos cuenta qué cosas pueden hacer que nuestro llamado se paralice, que nuestro ministerio se paralice. Lo vemos en Sansón: el pecado, la desobediencia. Nosotros no podemos estar jugando con el pecado. Si usted es un hombre, una mujer que ha recibido un llamado, una asignación de parte de Dios, no puede estar jugando con el pecado, no puede estar contumereando el pecado, no puede estar abrazando el pecado ni teniendo medias tintas con el pecado, porque el pecado terminará matándolo. El pecado primeramente nos separa de Dios. El pecado nos hace no ser contundentes. Dios quiere que nosotros podamos ejercer el ministerio con contundencia, llenos de autoridad, llenos de unción, llenos de poder, llenos de la determinación del Espíritu Santo. El pecado viene a ministrar inseguridad. Cuando una persona le está abriendo las puertas al pecado, se vuelve una persona insegura, se vuelve una persona que no ministra con la misma contundencia, no ministra con la misma seguridad, no ministra con la misma fuerza. ¿Por qué razón? Porque le está abriendo puertas al pecado, a la carne, al diablo, a los demonios. Pero queremos decirte también, no solamente a través del pecado ministerios se paralizan. Hay muchos ministerios que se paralizan, hombres y mujeres de Dios que le dicen no al pecado, que cierran toda puerta de pecado. A veces el diablo utiliza otras estrategias como el cansancio. Empieza a ministrar cansancio, estupor al cuerpo para que tú ya no tengas los mismos deseos de orar, los mismos deseos de clamar, los mismos deseos de devorar tu Biblia, de estudiar tu Biblia. Por esa razón empieza a ministrar cansancio. Hay otras personas que muchas veces son engañadas también y su ministerio es paralizado cuando entran en un afán. Es un afán por las cosas de este mundo. Está bien tener tu trabajo, tener tu negocio, pero lo que no podemos permitirnos es entrar en un afán y que ese afán nos vaya separando y apartando de la comunión con Dios, de la comunión con el Espíritu Santo. Vemos muchas personas con ministerios tremendos, con ministerios grandes, pero en este momento están paralizados porque un trabajo se los consumió, porque un negocio se los consumió y por eso sus ministerios están paralizados. ¿Quién trajo ese afán? Ese afán lo trajo el diablo, porque el diablo sabía
todavía. No te vencí con el cansancio, no te vencí con el pecado, pero te voy a vencer con el afán. Te voy a vencer con el afán del trabajo, te voy a vencer con el afán del negocio. Y estos ministerios lastimosamente están paralizados. Hay personas que tienen en este momento el llamado paralizado. No ha sido por pecado, no ha sido por cansancio, no ha sido por afán, pero ha sido por timidez. Hay una timidez en sus vidas, una timidez a fluir, una timidez a ejercer el llamado, una timidez a ejercer el ministerio, una timidez al que dirán. Y mientras no suelten esa timidez, mientras estén escondidos en una cueva espiritual, no van a poder fungir ese llamado. Personas que tienen paralizado su ministerio, paralizado su llamado por una timidez que no se dan cuenta que no es de Dios, por una timidez que no se dan cuenta que está siendo administrada por demonios para que no ejerzan, para que no funjan en el llamado, en la asignación especial de parte de Dios. Por otra parte, hay personas también que sus ministerios, sus llamados han sido paralizados por relaciones sentimentales o por relaciones de amistad, personas que no te convienen. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15 verso 33 que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, dice la Escritura. Y hay personas con tremendos llamados, tremendos ministerios de parte de Dios, pero con una pareja sentimental que no es adecuada, una pareja sentimental que no te suma en el ministerio, una pareja sentimental que no te apoya, una pareja sentimental que no va en el mismo sentir y en el mismo pensar que Dios te tiene. Y estas personas muchas veces prefieren estar aferrados y agarrados a una pareja sentimental, y estas cosas los van drenando, los van secando. Su ministerio deja de ser efectivo, su ministerio deja de ser contundente, hasta que terminan paralizados. Estas relaciones también pueden ser a veces de amistad, amigos o amigas que tú quieres mucho, que creciste junto con ellos, pero debes entender una cosa: si esas amistades están trayendo parálisis a tu ministerio, si esas amistades están trayendo parálisis a tu asignación, es tiempo de hacer un alto, es tiempo de entender, de valorar, de pesar qué es lo que está haciendo esta amistad en tu ministerio, qué es lo que está haciendo esta amistad en tu llamado, en tu asignación. Le está sumando, está inspirándote, está apasionándote aún más por la presencia de Dios, o te está estancando, te estás trayendo parálisis. Posiblemente estas personas, con ellas creciste en la escuela, en el colegio, pero debes entender ahora, hay personas que no caben, hay personas que no pueden ir contigo, no porque tú seas egoísta, porque seas malo, simplemente porque estas personas no tienen el mismo espíritu que tú tienes. Estas personas no tienen la misma visión, el mismo llamado, la misma asignación, y es necesario que nosotros nos rodeemos de personas que estén en el mismo sentir y en el mismo pensar. Yo sé que no es fácil, yo sé que es difícil desligarse de un amor, desligarse de una relación sentimental, desligarse de una amistad de muchos años, pero si tú quieres agradar a Dios, si tú quieres ejercer un ministerio, un llamado y una asignación, debes estar dispuesto a cortar muchas cosas que no edifican. Si ya venciste el pecado, si ya venciste la timidez, si ya venciste el cansancio, si ya venciste el afán por este mundo, no permitas que una relación sentimental, no permitas que una relación de amistad con alguien paralice tu llamado, paralice tu asignación. Esta palabra es para que hombres y mujeres de Dios vuelvan a tomar los guantes, vuelvan a tomar la toalla. Este mensaje, esta palabra, le enviamos de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, para que se levanten hombres llenos de Dios, hombres llenos de la palabra, que no se dejen paralizar por el diablo, que si sus ministerios estaban estancados, si sus ministerios estaban paralizados, hoy puedan ponerse para lo que les corresponde, ponerse firmes delante de Dios. Y si hay pecado en sus vidas, el Espíritu Santo es poderoso para vencer ese pecado. Si hay timidez en tu vida, la palabra dice que no te dieron espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si hay cansancio en tu vida, la Biblia dice, Isaías 40, 29, 30 y 31, que Dios le dé fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Si hay afán por las cosas de este mundo, por el trabajo, por el negocio, si eso es lo que te tiene paralizado, necesitas entender, Mateo 6:33 dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidos. Si hay personas, relaciones sentimentales o relaciones de amistad que están drenándote, secándote, paralizándote el llamado, hoy te decimos en el nombre de Jesús: levántate, levántate. No permitas que un amor como a Sansón te paralice el llamado. No permitas que una mala amistad que no te conviene te paralice el llamado. Levántate en el nombre de Jesús. Con tu ministerio le dará gloria a Dios, con tu ministerio le dará gloria al Rey, con tu ministerio bendecirás a muchos. Hay personas que están esperando una palabra que esté en tu boca. Hay personas que están esperando una liberación, una sanidad, una restauración. Hay personas que están esperando por ti. Hombre de Dios, mujer de Dios, no dejes que se paralice tu llamado, no dejes que se paralice tu ministerio. Vamos, en el nombre de Jesús, levántate en el poder de Dios, levántate en el poder del
Espíritu Santo. No más llamados paralizados, no más ministerios paralizados. Que se levante una generación que honra a Dios, que bendice al prójimo, que bendice las familias, que bendice los matrimonios en el poderoso nombre de Jesús. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre.